Alguien que nos va a saber aportar sobre este tema es nuestro compañero Guillermo Pacanini. Él es médico, es secretario general de la CICOP y además es dirigente nacional de nuestra corriente sindical ANCLA MCT, la Agrupación Nacional Clasista y Antiburocrática. Y además tiene una larga trayectoria de militancia en la izquierda trotskista y en el movimiento obrero. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Cele? Bueno, gracias por este tiempo. Hoy, como habrás visto, nos dedicamos a hablar sobre el peronismo. Bueno, esta corriente plantea que la clase obrera entró a la política el 17 de octubre. ¿Qué opinión tenés vos ante esta afirmación? Bueno, mira, yo creo que esa es un poco la historia oficial, ¿no? Que siempre nos contaron, un poco que la clase obrera nació con el peronismo. Y la verdad es que nosotros creemos que esa es una de las grandes mentiras, junto con otras que nosotros las puntualizamos bien, de paso a paso el chivo, en nuestro libro Sindicalismo Combativo, Conceptos y Herramientas de edición en la montaña. Pídanlo, Eh, pídanlo. sí, sí, cómprenlo, cómprenlo. No, la clase obrera nació, tiene una larga historia de luchas, una larga historia de organización, y todas las conquistas fueron obtenidas con la movilización, con grandes huelgas, con muchos mártires, y esto data de fines del siglo XIX, tiene que ver con el desarrollo del capitalismo en su momento, y fue formada por grandes corrientes inmigratorias aquí, incluso de alguna manera, la formación de la clase obrera argentina reflejó un poco la experiencia de la clase obrera europea, que era la más avanzada en ese momento, ¿no? Producto posterior a las revoluciones industriales. Entonces, un poco refleja la experiencia, incluso ideológica, del marxismo alemán, del anarquismo italiano, de los comuneros franceses. De alguna manera, toda esa síntesis llevó a que tenga una historia de lucha y que nazca un poco enarbolando la bandera roja, reivindicando el marxismo, desarrollando en su seno los grandes debates de la época de lucha económica y lucha política, anarquismo y marxismo, y incluso desarrollando acciones internacionales. No sé si muchos no saben que al Congreso de la Haya del año 72, de la primera internacional, eh, participaron pocas secciones, pocos países enviaron delegados, y entre ellos uno fue la Argentina, que fue Wilmar, Raimundo Wilmar, que era un obrero belga, que fue el delegado de la Argentina a la primera internacional. Entonces, la clase obrera argentina participó, incluso acá el 1 de mayo, fue masivo, y ya se conmemoró en la Argentina, fue uno de los primeros países donde se conmemoró el 1 de mayo. Entonces hubo huelgas históricas, no es que nació, por supuesto, el 17 de octubre tiene sus connotaciones, ya lo vamos a tocar, pero fue una gran demostración del movimiento obrero, por supuesto, y significó una promoción en un sentido, un fenómeno muy contradictorio, que fue el peronismo, pero hubo huelgas muy grandes en la historia, desde la huelga tipográfica del año 78, pero hacia adelante, incluso la Semana Roja, la Semana Trágica, o sea, hubo huelgas realmente históricas y hubo también una historia de organización, se fueron fundando sindicatos, la clase obrera tenía libertad sindical, había muchos sindicatos, al principio fueron de oficio, este, e incluso empezaron a confluir en centrales sindicales. La primera, la Federación Obrera Argentina, la Federación Obrera Regional Argentina, que era de raigambre anarquista, y la clase obrera fue anarquista, fue socialista, fue comunista. Bueno, y después sí, hubo un fenómeno por el cual de alguna manera este, mm, el peronismo ganó la dirección de la clase trabajadora. Guille, en la actualidad todo el movimiento obrero padece a la burocracia sindical. Recién veíamos que las centrales no solo no accionaron contra el ajuste, sino que fueron quienes pactaron con el gobierno, con las patronales, las rebajas salariales, las suspensiones, y ese día acordaron el aumento del salario mínimo vital y móvil a la baja, que la verdad es que no tiene nada de vital, nada de movilidad en relación al costo de vida real y tiene todo de salario mínimo.
¿Qué política se dio el peronismo para los sindicatos y cómo surge esta burocracia que conocemos hoy? Mira, yo te diría que el peronismo con relación al movimiento obrero y en general fue un momento sumamente contradictorio. Por un lado, fue un periodo de gran promoción política y organizativa y social también, conquistas sociales de la clase trabajadora. Y por el otro lado, fue un periodo en el cual, dicho genéricamente, se estatizó la clase obrera, se estatizaron sus organizaciones y se formó una casta burocrática que la estamos padeciendo todavía hoy. Y se institucionalizó un modelo sindical, burocrático, verticalista, que incluso fue el primer decreto, digamos, que instituyó un doble estatus, organizaciones con personería y organizaciones simplemente inscriptas, que fue en el año 45, en pleno peronismo, el decreto 23.852. Entonces, ¿esto por qué pasó? Porque un fenómeno excepcional, yo te diría, excepcional. Hubo tres cosas que confluyeron. Por un lado, se estaba retirando el imperialismo inglés, se estaba intentando ingresar en su dominio en toda Latinoamérica, pero en particular y sobre todo victorioso de la guerra, el imperialismo yanqui. Y bueno, hubo un periodo en el cual hubo una relativa independencia del país, por eso la famosa independencia económica y soberanía política, porque entre el 46 y el 49 el país tuvo una relativa independencia. Había plata, había tanta plata, Perón decía que había lingotes de oro en los pasillos del Banco Central, decía su ministro de Economía, había 1.000 toneladas de oro, decía que, es decir, el país tenía plata, más que viento de cola, había altos precios internacionales y el país era el granero del mundo, le vendía a todo el mundo en la posguerra. Y en tercer lugar, había una clase obrera que venía envalentonada justamente de la gran movilización del 17 de octubre reclamando derechos. Entonces, de alguna manera, se lograron conquistas con muy poco esfuerzo. Nosotros le decimos concesiones, porque un gobierno que tenía plata necesitaba apoyarse en la clase obrera porque reflejaba un sector de la burguesía que resistía al ingreso del imperialismo norteamericano y Perón reflejaba eso. Entonces necesitó, y para apoyarse en la clase obrera, por un lado dio concesiones, o sea, concesiones que eran reclamos que estaban en los pliegos de hacía muchísimos años, el aguinaldo, las vacaciones pagas, el estatuto del peón, la garantía horaria para los obreros de la carne, que era la industria, una rama muy dinámica en esa época. Entonces, es más, se desarrolló la clase obrera porque hubo sustitución de importaciones y mirá, no fue con gran renovación de maquinaria, fue muy distorsionada ese desarrollo del país, pero fue mano de obra intensiva. Entonces, aumentaron los salarios, se generó un mercado interno y en ese marco las y los trabajadores empezaron a organizar. Entonces, por ejemplo, yo creo que antes del peronismo llegó a haber unos 300.000 afiliados entre 300.000 y 500.000 afiliados a las organizaciones sindicales. Durante el peronismo se llegó a 3 millones, o sea, hubo un auge. Ahora, la conquista, se fundaron nuevos sindicatos, se unificó la CGT. Ahora, la gran conquista, hubo dos grandes conquistas que se conocen poco de esa época, y las dos las combatió el peronismo, no las fomentó. Una en el terreno sindical, que fue no tanto los sindicatos, sino las comisiones internas de los cuerpos delegados, que producto de tanto lucha y reclamo se fueron armando y Perón dejó que se hagan porque necesitaba el apoyo de la clase trabajadora para justamente reflejar los intereses del sector de la burguesía, más ligada al imperialismo inglés y resistía al imperialismo yanqui que quería entrar. Y fue tremendo, porque esa clase obrera, esas comisiones internas de cuerpo delegado van a jugar un papel tremendo en las huelgas de la segunda mitad del gobierno de Perón, cuando se acabó la plata y cuando empezaron los ataques y los ajustes, como los conocemos ahora, al movimiento obrero. Y el otro fenómeno que se conoce poco es el fenómeno político, porque en realidad hubo un partido de clase, el Partido Laborista, que fue una conquista política tremenda de la clase de trabajo. Después de la traición de los socialistas que vendieron la estrategia de la clase obrera al parlamentarismo o del comunismo, del Partido Comunista, que es producto de la política de los frentes populares y de la dictada por la Tercera Internacional ya burocratizada, traicionó huelgas tremendas apoyando a los aliados en la guerra mundial, como la huelga de la carne.
¿no? Una de las famosas huelgas de la carne, que fue un poco el epitafio del Partido Comunista. Ahora, hubo una reorganización de la clase. Cipriano Reyes, Gay, que era el obrero de la carne, Gay, que era telefónico y todo, se armó sobre alrededor de unos 50 dirigentes sindicales, un partido laborista que planteaba la independencia de clase. Y Perón lo utilizó para llegar al poder, para ganar las elecciones, junto con una parte del radicalismo y junto con una parte del conservadurismo. Entonces, después hay un fenómeno, si termino y redondeo esto porque realmente me parece muy importante, Perón disolvió el Partido Laborista. No sé si todos saben, hablando del 17 de octubre, que el primer aniversario del 17 de octubre hubo dos festejos. Uno oficial de la CGT con Perón y otro del Partido Laborista con Cipriano Reyes, que fue el orador fundamental, porque decía, nosotros somos independientes del gobierno. Nosotros posibilitamos y apoyamos, por un partido muy reformista desde ese punto de vista, apoyamos a Perón, pero queremos tener nuestra independencia porque el día de mañana no queremos perder todas las conquistas y la clase obrera tiene que ser independiente. Algo muy importante. Y Perón no solo disolvió el Partido Socialista, el Partido Laborista, sino que además lo encarceló a Cipriano Reyes, lo desprestigió y lo hizo echar a Gay, y después empezó a intervenir en el terreno político, armó el partido peronista. O sea, peronista, directamente disolvió todo eso en un partido que tenía en su estatuto que el que hacía y deshacía el sabio dedo de Perón. Bien antidemocrático, verticalista, como es el PJ, ¿no? Hoy. Y en el terreno sindical empezó a intervenir. Apenas empezó a terminar La Plata y empezaron las movilizaciones, las huelgas, dicho sea de paso, Perón instituyó 10 derechos básicos que realmente son los derechos elementales de las y los trabajadores, pero el número 11 nunca lo puso, por eso son 10, que es el derecho a huelga. Siempre estuvo en contra del derecho a huelga, incluso en la Constitución del 49, muy reivindicada por los peronistas, en su historia, en su acervo, en su cultura, no figura el derecho de huelga. Entonces, Perón empezó a intervenir sindicatos, a echar esos dirigentes y entronizó un dirigente en la CGT que se llamaba José Espejo, que cuenta la historia que no lo conocía nadie, que lo presentó Alonso, que era un dirigente de textil, ¿sí? de tradición peronista, y se lo presenté y dijo, tengo un amigo acá, tengo un pibe que es bárbaro, y dicen que lo hicieron subir al estrado el día que eligieron al nuevo secretario general de la CGT, pues nadie lo conocía, no sabían quién era. Entonces, por supuesto, terminó transformándose la CGT en una agencia del Ministerio de Trabajo. Algunos decían que era otro ministerio, una correa directa del gobierno, y las principales federaciones y sindicatos intervenidos. Y por supuesto después se lanzaron por las comisiones internas y los cuerpos delegados, pero no lo consiguieron. Bueno, Guille, la última. Ya vimos al peronismo en todas sus facetas. Tragedia, comedia, farsa, Perón, Menem, Duhalde, Kirchner, ahora Fernández. ¿Cómo hace el peronismo que a pesar de su decadencia no termina de morir y se sigue reinventando? Mira, primero hubo un servicio preferencial que le prestaron los golpes militares, porque cada vez que en un gobierno peronista entraba en su fase de declive, el movimiento de masas salía a reclamar, lo ponía contra las cuerpas, ¡tuc!, un golpe de Estado, y de alguna manera quedaba en la memoria colectiva que ligado esto de las conquistas sociales al gobierno peronista. Pasó con los primeros gobiernos de Perón. Con el segundo también, a pesar que el segundo ya fue muy distinto al primero, como vos dijiste, con Perón, la AAA, Isabel, etcétera, etcétera, y fue la antesala del proceso del 76, ¿no? Del proceso militar, del gobierno más genocida de la historia, pero de alguna manera también cortó un poco la memoria al punto que, después volvimos a tener gobiernos peronistas. Ese es un factor, pero para mí el factor fundamental, poco ya el peronismo que hay, no tiene, es una caricatura de lo que fue el peronismo del 45, empezando porque tiene una crisis histórica y estructural, porque acá no hay un mango, falta plata. Hoy
la política es de ajuste. No hay ninguna, las tres banderas peronistas, o sea, la de la justicia social hoy es retirar conquistas, no hacer concesiones. La de la independencia económica, hoy es dependencia, es pagar la deuda. Antes éramos, cada argentino era acreedor $80. Hoy no hago la cuenta, debemos deber $7.000 más o menos cada uno, haciendo una cuenta así mental. Entonces, hay entrega, y podemos seguir el extractivismo, etcétera, etcétera. Y la soberanía política, ni hablar, porque nosotros hoy tenemos pactos firmados con el imperialismo de todo pelaje, no solo, y los demás imperialismos que se postulan como el chino, tenemos acuerdos políticos y económicos con todos. Entonces, desde ese punto de vista, ya no es, ¿por qué no termina de caer? ¿Por qué se recicla? Y porque falta lo fundamental, que es construir una alternativa política de los trabajadores, revolucionaria, socialista, que es por lo cual nosotros venimos luchando hace muchísimo tiempo, y que tenga su correlato sindical, por supuesto, una nueva dirección clasista, democrática, para luchar, un modelo sindical democrático, con integración de todas las corrientes de opinión y que tenga como objetivo pelear, pelear y pelear, y que sea un poco la apoyatura sindical de un partido revolucionario para tomar el poder y para realmente construir una sociedad distinta socialista. Bueno, por eso nosotros queremos que se fortalezca el Frente Izquierda Unidad, queremos que el Frente Izquierda Unidad se amplíe, queremos que el Frente Izquierda Unidad se postule como una alternativa. Eso es lo que hacemos desde el MST, y también luchamos por una nueva dirección en el terreno sindical. Por eso construimos nuestra agrupación, la Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática, ANCLA, nuestras agrupaciones en cada uno de los gremios, y impulsamos un polo de aglutinación del activismo combativo, como es el plenario del sindicalismo combativo. Entonces, bueno, yo creo que esta es la razón de fondo, pero creemos que hay una gran oportunidad ahora. Mira, en el 2001 todavía un poco el torrente de esta energía liberada fue esencialmente, liquidó al radicalismo, y un poco resultó un golpe muy importante para el viejo régimen democrático burgués, que hoy nadie tiene confianza en ninguna de las instituciones. Pero quedó tambaleante un poquito el peronismo, se recicló, vino el kirchnerismo, más con un ropaje de centro-izquierda, aprovechó ciertas conquistas que se lograron con el propio argentinazo, las escatimó de alguna manera, como no pagar la deuda durante un tiempo, para hacer una caricatura muy desteñido de lo que fue el viejo peronismo. Ahora es distinto, ahora el Frente de Todos viene a sacar, tiene una presión de la derecha por acelerar las reformas estructurales y el ajuste, por eso lo están probando. Bueno, nosotros juramentamos que no lo vamos a dejar, estamos peleando justamente para defender los derechos de la clase trabajadora, y yo creo que hay una gran oportunidad para construir esta dirección política y sindical que necesita la clase trabajadora. Gracias, Guille. Te mando un beso enorme. No, gracias a vos y por muchos más oyentes para el programa. Gracias, nos estamos viendo. Seguro surgirán debates, dudas, y nuestra idea es seguir problematizando para poder debatir con ese sector que sigue viendo en el peronismo un proyecto para llevar adelante cambios a favor de la mayoría. Nuestro análisis nos permite ver que esos sectores nacionales de la burguesía en los que se apoyó el primer gobierno de Perón no existen. Hoy, solo tocando los intereses capitalistas, se puede avanzar en resolver los problemas estructurales de nuestro país y garantizar los derechos y las condiciones de vida digna a la clase obrera y los sectores populares. Ni siquiera en los años de la década ganada, como llaman a los años de los gobiernos kirchneristas, se dejó de beneficiar a los grandes grupos concentrados de la economía. El pueblo tuvo concesiones, pero no se mejoró el nivel de vida de los trabajadores, y sí vimos cómo se les pagó millones al FMI de una
por una deuda fraudulenta. Vimos cómo los servicios públicos siguieron en manos de privadas o, en el caso de YPF, vendieron humo con la nacionalización que terminó siendo la compra del 51% de sus acciones y que luego, con esto, impulsaron la firma del acuerdo secreto con Chevron para que se lleve adelante el fracking en nuestro país. Hoy estamos muy lejos de que se proponga la estatización del sistema bancario, pero todo está puesto, sí, para seguir manteniendo las relaciones con el fondo, con los bonistas. Lejos también estamos del IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, mientras se beneficia a los grandes pools de siembra. La verdad es que las banderas de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social que proclamaba el primer gobierno peronista están bien guardadas en algún baúl de alguna oficina del PJ. Los dirigentes peronistas las sacan para un acto y nada más. Hoy, la realidad es que esas banderas, que son, por ejemplo, la ruptura con el FMI, el imperialismo, dejar de pagar la deuda, estatizar la banca y el comercio exterior, defender los derechos de la clase trabajadora y los sectores postergados, solo está en el proyecto que levantamos desde la izquierda. Por eso, a quienes ven que son necesarias de verdad llevar adelante hasta el final, desarrollar estas banderas, queremos que luchen con nosotros para dar vuelta a la tortilla y que la crisis nunca más la tengamos que pagar las y los trabajadores, que la paguen los capitalistas.